Lo traicionaron en una hacienda llamada Chinameca, un jueves de abril de 1919. Y cuando cayó acribillado bajo un sol que todavía no entendía lo que acababa de pasar, Emiliano Zapata llevaba en su morral de cuero un documento que jamás vería cumplirse. 10 años después, los mismos campesinos por los que había peleado seguían sin tierra, seguían trabajando para otros, seguían esperando esa promesa de justicia que les habían vendido con sangre y con balas. Y lo que nadie quiso ver entonces, y que todavía duele hoy, es que Zapata no murió por accidente ni por mala suerte. Lo mataron porque su plan era demasiado real, demasiado justo, demasiado peligroso para quienes siempre han tenido todo. Quédate conmigo en esta historia y suscríbete si crees que hay sueños que merecían cumplirse, aunque el mundo no estuviera listo para recibirlos. Hola, qué agradable verte de nuevo por mi canal. Cuéntame desde dónde nos ves en los comentarios y déjame tu like, suscríbete y vamos a empezar con la historia. Emiliano Zapata Salazar nació en 1879 en un pueblito de Morelos llamado Anenecuilco, un lugar donde la tierra lo era todo y donde casi nadie la tenía. Su familia era de campesinos pobres, gente que sabía sembrar maíz, que conocía el ritmo de las lluvias, que respetaba la milpa como si fuera sagrada. Pero las tierras que trabajaban no eran suyas. Pertenecían a las haciendas, esos imperios inmensos que tragaban pueblos enteros y que estaban en manos de unas cuantas familias que nunca ensuciaban las manos de tierra. Emiliano creció viendo cómo su gente se rompía la espalda de sol a sol por un jornal miserable, cómo los hacendados expandían sus propiedades, cercando manantiales, talando bosques comunales, robando pedazos de historia que habían pertenecido a esos pueblos desde antes de que existiera México como país. Y algo se le fue clavando adentro, una rabia silenciosa que no gritaba pero que tampoco se callaba. A los 30 años, Emiliano ya era conocido en su región. No por rico, no por poderoso, sino por algo mucho más raro, por justo. Lo eligieron presidente del Consejo de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, y eso significaba que cuando un hacendado quería tragarse otro pedazo de monte o cercar un arroyo, Emiliano era quien organizaba a la gente, quien buscaba los papeles viejos, los títulos coloniales que demostraban que esas tierras habían sido de los pueblos desde siempre. No era un intelectual, no había estudiado leyes en la ciudad, pero sabía leer, sabía escribir y, sobre todo, sabía escuchar. Y en esos años, mientras Porfirio Díaz gobernaba México como si fuera su hacienda personal, Emiliano entendió algo que muchos no querían aceptar, que las leyes no servían cuando quien las aplicaba también era dueño de todo. En 1910 estalló la Revolución Mexicana, y al principio parecía que por fin algo iba a cambiar. Francisco I. Madero, un señor de familia rica pero con ideas raras sobre democracia y justicia, llamó al pueblo a levantarse contra Díaz. Emiliano y su gente se unieron, pelearon, tomaron pueblos, quemaron cañaverales de las haciendas, pero cuando Díaz cayó y Madero llegó a la presidencia en 1911, Emiliano esperaba que cumpliera la promesa más importante: devolver las tierras a los pueblos. Y Madero, con toda su buena voluntad, le dijo que esperara, que había que hacer las cosas con calma, que primero había que estabilizar el país, que ya llegaría el momento. Pero Emiliano había visto ese truco antes. Sabía que esperar, en boca de los poderosos, siempre significaba nunca. Así que en noviembre de 1911, apenas unos meses después del triunfo, Emiliano Zapata firmó el documento más importante de su vida, y quizá de la revolución entera, el Plan de Ayala. Lo redactó con ayuda de un maestro rural llamado Otilio Montaño, en un pueblo de Morelos, rodeado de hombres armados que ya no creían en promesas bonitas. Y ese plan decía, con una claridad brutal, lo que ningún gobierno quería oír. Decía que las tierras, montes y aguas que habían sido usurpadas por las haciendas debían devolverse de inmediato a los pueblos. Decía que los hacendados que se resistieran perderían 2/3 de sus propiedades, que serían expropiadas para repartirlas entre quienes no tenían nada. Decía que la revolución no había sido para cambiar de presidente, sino para cambiar de raíz la forma en que se repartía la riqueza del país. Y lo más peligroso de todo,
Decía que si Madero no cumplía, entonces Madero también era enemigo del pueblo. Eso no era retórica. Era una declaración de guerra contra todo el sistema. Porque el plan de Ayala no hablaba de reformas lentas ni de negociaciones diplomáticas. Hablaba de expropiar, de devolver, de partir en dos el poder de quienes siempre lo habían tenido todo. Y Emiliano no lo escribió para quedar bien ni para ganar votos. Lo escribió porque había visto a su gente morir de hambre en tierras fértiles que otros acaparaban para sembrar caña de azúcar que se vendía en el extranjero. Lo escribió porque sabía que sin tierra, un campesino no es nada. Es un peón, un cuerpo descartable, un nombre que se olvida. Durante los siguientes años, mientras México se desangraba en guerra civil, Emiliano y su ejército libertador del sur tomaron el control de gran parte de Morelos y estados vecinos. Y aquí está lo que casi nadie cuenta. Sí lo hicieron. Sí empezaron a repartir tierras. Emiliano no esperó a que un gobierno le diera permiso. En los territorios que controlaba, su gente recuperaba las tierras comunales, las fraccionaba, las entregaba a las familias que las habían perdido generaciones atrás. Crearon comisiones agrarias, nombraron autoridades locales, sembraron maíz donde antes solo había caña. Y por un momento breve, hermoso y frágil, el plan de Ayala dejó de ser un documento y se volvió vida real. Pero la revolución es un monstruo que se come a sus hijos. Madero fue asesinado en 1913 por Victoriano Huerta, un militar traidor y borracho que tomó el poder a sangre y fuego. Luego Huerta cayó, y llegó Venustiano Carranza, otro revolucionario que prometía justicia, pero que en el fondo quería lo mismo que todos los anteriores. Poder centralizado, control total, nada de experimentos radicales con la propiedad. Carranza y Zapata nunca se entendieron. Carranza desconfiaba de ese campesino moreno que hablaba de tierra como si fuera un derecho sagrado. Zapata desconfiaba de ese señor de barba blanca que parecía más político que revolucionario. Y entonces vino la traición más grande. En 1914, después de derrotar a Huerta, los revolucionarios se dividieron. De un lado estaban Carranza y Álvaro Obregón, con sus ejércitos organizados, sus alianzas con Estados Unidos, su proyecto de nación moderna y capitalista. Del otro lado estaban Zapata y Pancho Villa, con sus tropas populares, su rechazo a negociar lo esencial, su terquedad de hombres que habían visto demasiada miseria como para conformarse con migajas. Se reunieron todos en la convención de Aguascalientes, intentando ponerse de acuerdo, y fue un desastre. Carranza no aceptó el plan de Ayala. Dijo que era demasiado radical, que espantaría a los inversionistas extranjeros, que había que ser moderados. Y ahí Emiliano supo que la revolución ya estaba perdida, porque cuando los que ganan son los mismos que siempre han ganado, entonces no hubo revolución. Solo hubo cambio de nombres. La guerra siguió. Zapata resistió en Morelos, peleando contra las tropas de Carranza, viendo cómo su ejército se iba desgastando, cómo los pueblos que había liberado volvían a ser atacados, quemados, saqueados. Carranza ordenó una campaña de tierra arrasada en Morelos. Deportaron familias enteras, quemaron cosechas, envenenaron pozos. Querían romper el apoyo popular a Zapata, convertir su territorio en un desierto donde nadie pudiera sobrevivir. Y lo lograron en parte. Pero Emiliano no se rindió. Siguió peleando, cada vez con menos hombres, cada vez con menos balas, pero con la misma convicción de siempre. Y aquí está el loop que duele, que hace un hombre cuando sabe que su causa es justa, pero que el mundo no está listo para aceptarla. ¿Se rinde? ¿Negocia? ¿Se vende? Emiliano Zapata nunca negoció, y eso fue lo que lo mató. Si esta historia te está tocando algo adentro, si sientes que hay batallas que valen la pena aunque se pierdan, regálame un like. No es solo un botón, es una forma de decir que estos sueños importan. En 1918, Carranza ya controlaba casi todo el país. Pero Morelos seguía siendo territorio zapatista, un dolor de cabeza, un recordatorio incómodo de que la revolución había prometido cosas que nadie quería cumplir. Así que Carranza diseñó un plan para eliminar a Zapata de una vez por todas. No podían vencerlo en combate abierto,
porque el hombre conocía cada cerro, cada barranca, cada cueva de su tierra, entonces decidieron engañarlo. Había un coronel del ejército carrancista llamado Jesús Guajardo, un tipo ambicioso, frío, calculador. Le ordenaron que fingiera una traición, que le hiciera creer a Zapata que estaba dispuesto a pasarse a su bando con tropas, armas y parque. Guajardo aceptó, y para hacer creíble su teatro, hasta fusiló a varios zapatistas capturados, como prueba de su lealtad al plan de Ayala. Emiliano, cansado, necesitado de hombres y armas, quiso creer. Sus colaboradores le advirtieron que olía a trampa. Le dijeron que no fuera, pero Emiliano era terco, y además había peleado tantos años que quizá ya estaba cansado de desconfiar de todo y de todos. El 10 de abril de 1919, Jesús Guajardo invitó a Zapata a reunirse en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Le dijo que ahí podrían hablar de estrategia, de la unión de fuerzas, de planes futuros. Emiliano fue con una pequeña escolta. Entró a caballo al patio de la hacienda. Guajardo había formado a sus tropas como si fueran a rendirle honores. Y cuando Emiliano cruzó el portón, cuando estaba en medio del patio, sin salida, los soldados levantaron sus rifles y dispararon. No una vez, no dos. Dispararon ráfaga tras ráfaga, una lluvia de balas que no buscaba herir, sino borrar. Emiliano Zapata cayó de su caballo. Tenía 39 años, y en su morral llevaba papeles, cartas, copias del plan de Ayala, cosas que ya no le servirían. Lo llevaron a Cuautla, lo exhibieron como trofeo. Querían que la gente viera que el caudillo del sur había muerto, que ya no había por qué seguir peleando. Pero mucha gente no lo creyó. Dijeron que ese cuerpo no era de Emiliano, que él había escapado, que andaba escondido en las montañas, que volvería, y en cierto modo tenían razón, porque lo que Emiliano representaba no murió con él, solo se volvió fantasma. Venustiano Carranza terminó siendo presidente. Promulgó una nueva constitución en 1917 que incluía el artículo 27, supuestamente revolucionario, que permitía la reforma agraria. Pero ese artículo se aplicó lento, a medias, con trampas. Los gobiernos que siguieron repartieron algunas tierras, sí, pero nunca como Zapata lo había soñado, nunca con la radicalidad del plan de Ayala, nunca devolviéndole a los pueblos el poder real de decidir sobre su territorio. Lo que hicieron fue crear ejidos, tierras que seguían siendo propiedad de la nación, y que el gobierno prestaba a los campesinos bajo condiciones. No era lo mismo, porque en el plan de Ayala la tierra volvía a ser de los pueblos, sin condiciones, sin que un político de la ciudad pudiera quitársela si no les convenía. Y mientras México entraba al siglo XX, mientras se industrializaba, mientras los gobiernos posrevolucionarios construían escuelas y carreteras y hospitales, el sueño de Zapata quedó archivado como un símbolo bonito, un eslogan vacío. Tierra y libertad se volvió un grito para discursos, para murales, para canciones, pero en la práctica, las haciendas más grandes fueron expropiadas y repartidas entre políticos y generales revolucionarios que se volvieron los nuevos ricos. Los campesinos siguieron siendo campesinos, solo que ahora con un patrón diferente. ¿Y el plan de Ayala? Se volvió un documento histórico. Lo estudian en las escuelas, lo citan los historiadores, pero casi nadie habla de que nunca se cumplió de verdad, porque cumplirlo habría significado romper el modelo económico completo. Habría significado aceptar que la riqueza no puede concentrarse en pocas manos mientras millones no tienen ni para comer. Y eso, en 1920, en 1940, en 1980, en 2020, sigue siendo demasiado radical para los que mandan. Pero aquí está la parte que más duele y que más importa. Emiliano Zapata no peleó para ser recordado. Peleó porque vio injusticia y no pudo quedarse callado. Peleó porque sabía que un pueblo sin tierra es un pueblo sin dignidad. Y aunque lo traicionaron, aunque lo mataron, aunque su plan nunca se cumplió, dejó algo que nadie puede borrar. Dejó claro que los de abajo también tienen derecho a soñar en grande, que no tienen que conformarse con lo que los de arriba les quieran dar, que la justicia no es un favor, es un derecho.
Y si te quedas conmigo hasta el final, si sigues aquí escuchando esta historia que ya lleva más de 100 años y que todavía no termina, es porque algo de Emiliano sigue vivo. Suscríbete si crees que hay luchas que no se miden por si se ganaron o se perdieron, sino por si valió la pena pelearlas. Después de la muerte de Zapata, su ejército se fue desintegrando. Algunos se rindieron, otros siguieron peleando bajo otros líderes, pero ya sin la misma fuerza, sin el mismo fuego. El gobierno de Carranza ofreció amnistías, repartió un poco de tierra aquí y allá, lo suficiente para calmar los ánimos, pero no para cambiar nada de fondo. Y en 1920, el mismo Carranza fue asesinado por otros revolucionarios que querían el poder. La revolución se comió a casi todos sus líderes. Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, todos muertos. Todos traicionados por alguien en quien confiaban. Pero hay algo que el Plan de Ayala sí logró, aunque sea de forma indirecta. Logró que ningún gobierno mexicano posterior pudiera ignorar completamente el tema agrario. Logró que se creara, aunque fuera imperfecta, una reforma agraria. Logró que millones de campesinos recibieran algo de tierra, aunque no fuera toda la que merecían, aunque viniera con condiciones. Y sobre todo, logró que el nombre de Emiliano Zapata se volviera sinónimo de dignidad, de no venderse, de preferir morir de pie que vivir de rodillas. En los años 30, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, hubo un intento real de cumplir parte del espíritu zapatista. Cárdenas expropió haciendas, repartió millones de hectáreas, fortaleció los ejidos. Fue lo más cerca que México estuvo de hacer realidad el Plan de Ayala, pero incluso Cárdenas tuvo que negociar, ceder, aceptar límites, porque tocar la propiedad privada, aunque sea para hacer justicia, siempre genera resistencia de los poderosos. Y en un país como México, donde los poderosos tienen amigos en Washington, donde la economía depende de inversión extranjera, donde los bancos y las empresas tienen más influencia que los campesinos, hacer justicia real siempre ha sido casi imposible. Y luego vino el siglo XXI. Y con él vino algo que Emiliano Zapata nunca imaginó: la privatización. En los años 90, el gobierno mexicano modificó el artículo 27 constitucional para permitir que los ejidos se vendieran, se fraccionaran, se volvieran propiedad privada. Dijeron que era para modernizar el campo, para atraer inversión. Pero lo que pasó fue que muchos campesinos, presionados por deudas, por falta de apoyos, por desesperación, vendieron sus tierras. Y esas tierras fueron compradas por empresas, por inversionistas, por los mismos que siempre han tenido todo. El ciclo volvió a empezar, y el Plan de Ayala, que pedía que las tierras nunca volvieran a concentrarse en pocas manos, quedó más lejos que nunca. Hoy, más de 100 años después de Chinameca, México sigue siendo un país profundamente desigual. Hay estados donde el hambre nunca se fue. Hay comunidades indígenas que siguen peleando por defender sus tierras contra mineras, contra proyectos turísticos, contra carreteras que nadie les preguntó si querían. Y cuando esas comunidades se organizan, cuando dicen que no, cuando defienden lo suyo, los llaman radicales, los llaman obstáculos al progreso. Exactamente lo mismo que le decían a Emiliano Zapata hace 100 años. Pero también hay algo más. Hay jóvenes que descubren el Plan de Ayala y se sorprenden de lo actual que suena. Hay movimientos campesinos que siguen citando a Zapata, no como reliquia, sino como guía. Hay gente que entiende que la tierra no es solo un pedazo de suelo, sino identidad, historia, futuro. Y esa gente, aunque no tenga ejércitos ni caballos ni rifles, sigue peleando a su manera, con leyes, con marchas, con resistencia pacífica. Porque el sueño de Emiliano no era solo repartir tierra, era construir un país donde nadie tuviera que humillarse para comer. Y quizá esa sea la verdadera tragedia del Plan de Ayala. No que nunca se cumpliera, sino que siga siendo necesario. Que 100 años después todavía haya gente pidiendo lo mismo que Emiliano pidió: justicia, dignidad, un pedazo de tierra para trabajar y para vivir sin que nadie te lo quite. Que todavía tengamos que explicar por qué es importante que los recursos de un país se repartan de forma más o menos justa, y no que se concentren en un puñado de familias que nunca van a gastar todo lo que tienen. Emiliano Zapata murió sin ver su sueño cumplido. Murió traicionado, acribillado,
exhibido como un trofeo, pero dejó un legado que ningún gobierno ha podido borrar del todo. Dejó la idea de que los de abajo no tienen que aceptar lo que los de arriba decidan. Dejó la certeza de que pelear por justicia, aunque te cueste la vida, es mejor que vivir callado viendo la injusticia. Dejó un plan que, aunque nunca se completó, sigue siendo un espejo incómodo, donde México puede verse y preguntarse, ¿de verdad hicimos una revolución o solo cambiamos de dueños? Y esa pregunta, más de 100 años después, sigue sin respuesta clara. Porque la historia de Emiliano Zapata no es solo la historia de un hombre, es la historia de todos los que alguna vez creyeron que las cosas podían ser diferentes. De todos los que pelearon sabiendo que quizá no ganarían, de todos los que prefirieron morir con dignidad que vivir con vergüenza. Y esa historia no termina nunca. Porque mientras haya injusticia, mientras haya gente que tenga todo y gente que no tenga nada, va a haber alguien que se pare y diga, esto no está bien. Emiliano lo dijo con balas y con documentos. Otros lo dicen con votos, con protestas, con organización comunitaria. La forma cambia, pero el fondo es el mismo, y ese fondo es lo que el Plan de Ayala representaba. La idea radical, peligrosa, hermosa, de que todos merecemos vivir con dignidad. Lo mataron en Chinameca. Pero no pudieron matar eso. Así que aquí estamos, más de 100 años después, contando su historia, preguntándonos qué habría pasado si hubiera ganado, si México habría sido diferente, si la tierra realmente hubiera vuelto a manos de quienes la trabajan, si los campesinos hubieran dejado de ser invisibles, si la revolución hubiera sido de verdad. No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Porque la historia no tiene botón de reinicio. Pero sí sabemos esto, que Emiliano Zapata intentó, que no se vendió, que no negoció lo esencial, que mantuvo su palabra hasta el último día. Y en un mundo donde tanta gente promete y luego olvida, donde tantos líderes llegan gritando justicia y terminan enriqueciéndose, eso significa algo. Significa mucho. El Plan de Ayala nunca se cumplió. Pero sigue ahí, en bibliotecas, en libros de historia, en murales, en corridos. Y cada vez que alguien lo lee, cada vez que alguien entiende lo que pedía, algo se enciende. Una chispa, una pregunta, una rabia tranquila que dice, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber un país donde la riqueza se reparta más o menos bien? ¿Por qué no puede haber un lugar donde trabajar la tierra te dé para vivir dignamente? ¿Por qué no puede existir un México donde los campesinos no sean los más pobres, los más olvidados, los más explotados? Emiliano Zapata no pudo responder esas preguntas. Lo mataron antes. Pero las dejó ahí, flotando, esperando. Y mientras alguien las siga haciendo, su plan, aunque inconcluso, sigue vivo. Porque los sueños no mueren cuando muere quien los soñó. Mueren cuando nadie más los recuerda, cuando a nadie le importan, cuando todo el mundo acepta que así son las cosas y que no hay nada que hacer. Y Emiliano Zapata, con todo y que lo traicionaron, con todo y que perdió, con todo y que su plan jamás se completó, sigue siendo recordado, sigue importando, sigue molestando a los que prefieren que nadie hable de repartir nada. Y eso, de alguna forma extraña, es una victoria, no la victoria que él quería, no la que merecía, pero una victoria al fin. Porque si después de 100 años todavía estamos aquí, hablando de él, pensando en lo que pudo ser, preguntándonos qué nos falta por hacer, entonces algo de su fuego sigue encendido. Y mientras ese fuego exista, el Plan de Ayala, aunque inconcluso, no está muerto. Está esperando, esperando a que alguien, algún día, tenga el valor de terminarlo. Si esta historia te movió algo, si te hizo pensar, si te recordó que hay batallas que valen la pena aunque no se ganen, suscríbete, comparte, comenta, porque estas historias no son solo del pasado, son de ahora, son de siempre, y necesitamos recordarlas para no olvidar quiénes somos y qué nos falta construir. Tierra y libertad. Eso pedía Emiliano, y 100 años después, seguimos esperando.